Iniciar. Ya, estoy grabando. Lo que la semana pasada no pude hacer, parece que hoy sí lo estoy logrando. Ya, significa que tan rematadamente tonto no soy. Eso es muy bueno. Ya, eso. Bueno, esperemos un ratito porque estamos bien de hora. Estamos bien de hora. Me voy a hacer un juguito. Voy a servir un juguito y vengo al tiro. Ay, ay. Ya, bueno, todavía estamos a tiempo, falta un minutito. Hay poquita gente conectada, hay tres. A lo mejor la primera clase fue muy fome, no le gustó mi enfoque, ahí se metió alguien más. Hola, don Diego, hola Karen, a todos muy buenas noches. Bienvenidos a esta clase de ética perimpimplética, ética peluda perimpimpluda. Y bueno, estoy grabando, así que, a ver, ¿se escucha abajo? Me dicen que se escucha abajo. Estoy con unos audífonos que no son los mejores. Ya. ¿Ahora se escucha mejor? Ya. Parece que hay que sacar un poquito el micrófono a la... Yo en mi caso, el micrófono a la boquita. Bueno, eso. Espero que me vean bien. No en el sentido de que me vea guapo ni me vea bonito, sino que de que me vea bien, de que lo feo que soy se vea bien. Eso. Aclaro, aclaro la, la indicación. Y que me escuchen bien también, ¿no? Eso. Porque uno podrá ser feo o bonito para cosas que te vean bien, feo o bien bonito, para que te vean bien. Ya, ese era el punto, ¿no? Ya. Y me escuchen bien, que es lo importante. Ya, porque que se escuche entrecortado, que se escuche mal, es horrible. Eh, ya, no, pero mira, Javi, yo discrepo con usted. Creo que todos tenemos que ser misericordiosos entre nosotros mismos. Y ahí me encantaría que prendiera la cámara, pero bueno, no los puedo obligar, pero sería lindo, humanizaría mucho la clase, pero bueno. Oigan, si escuchan gritos, llantos y peleas, porque yo no sé si estos micrófonos aíslan el ruido, el entorno, pero si escuchan gritos, peleas, ahora mismo hay una pataleta, claro, la pataleta la escucho yo y no sé si la escucha usted, pero son mis hijos, ya, son mis hijos, estoy acá en la casa y bueno, son niños, 8 años, 6 años, 4 años, hay poca prudencia, estamos en ética, hay poca prudencia, hay poca templanza, hay poca fortaleza y hay poca justicia. ¿Cierto, mamá? Estoy acá en la clase con los cabros. Ya, bueno, buenas noches a todos, vamos a partir. Aviso que ya somos 16 participantes, así que es un número suficiente para meter primera, meter segunda, meter tercera, meter cuarta, meter quinta, meter sexta, séptima. Creo que la Fórmula 1 llega hasta la séptima, ¿no? Y ahí cuál Colapinto, que estuvo muy bien el fin de semana con la Pinto, cuál Colapinto, ahí ¡yum! Le damos. Bueno, buenas noches a todos los que me están saludando. Ahí me está saludando la Mariana, don Ignacio. eh, Ahí Delaine dice, yo prendo la cámara si los demás la prenden. No se escucha la felicidad de los peques. Sí, pues verdad, pues, los cabros chicos felices meten ruido. Los cabros chicos felices gritan. Los cabros chicos felices son.
Hola, mi amor. Estoy en clase. Ya, estoy. Bueno, ahí se ve la loca. Por ahí está la loca. Ya. Hola, linda. Está al revés. Está al revés, sí. Sí, ella está al otro lado de la vida real. Ella está aquí, pero te invierte la imagen. Estoy aquí. Mentira, es tan Ya. difícil A de ver, salúdalos. Dile hola Hola. y que se porten bien. Ah. Que tomen apuntes. Pórtate bien y también hagan travesuras, ¿ok? Por No, ti. pues no, como que van a hacer travesuras, no, pues nada que ver, porque se Lo van a porten hacer bien. alto para que el jefe se estrese. Ya, chao. Ya andate a dormir, mejor será tú. Ya, oigan, partamos por el principio y terminemos por el final. Oigan, yo les compartí, a ver, dos cosas. Uno, estoy grabando la clase, ¿ya? Eso que la semana pasada no logré hacer, era muy fácil, pero que había que hacer una cosa antes. Y esa cosa que había que hacer antes, me vi el tutorial bien y lo hice. Así que la clase ya está grabando. Así que si alguien no se puede conectar, si a alguien se le cae la señal de internet y tiene que después verla de forma sincrónica, les aviso que la clase está siendo grabada y después queda en la base de datos, ustedes pueden acceder a ella de forma sincrónica, ¿no? Ya. Y lo segundo es que yo por Blackboard, en la parte de cursos, en la parte de mensajes, les mandé unos pequeños apuntes, no son apuntes que bruto, que bien escrito, que largo, que profundo, no, pero les compartí unos apuntes de clase sobre las ideas fundamentales de hoy día. Ya que me gustaría partir, porque es una hora y tanto, es muy poquito tiempo y hay que aprovecharlo. Ya, eso. Partamos. No, pues gracias a ustedes, por favor, gracias a ustedes que se conectan puntual y me soportan y me aguantan. Mi señora me soporta hablar 5 minutos, ustedes están obligados a escucharme hablar una hora, que no sé cómo lo hacen. Ya. Oigan, voy a partir haciendo un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento, como una descripción de un estado de cosas o de un cierto fenómeno, ¿no? Es como si dijera, bueno, Íñigo es un profesor que usa anteojos, bueno, ahora me lo acabo de sacar. Bueno, tiene un reloj Casio, me encanta mi reloj, es un Casio vintage, muy, muy bonito. Perdón, yo siempre muestro un reloj Casio barato, es plástico barato, pero ochentero, tiene una pinta este reloj que a mí me encanta, ¿no? Bueno, el profesor Íñigo tiene una camisa celeste, tiene unos anteojos y tiene un reloj Casio. Bueno, eso es como descriptivo, ¿no? Si el reloj es bonito o si es feo, ya es como más valorativo, ¿no? Ya. Entonces quiero hacer una suerte como de descripción, eh, no sé si llamarlo descripción fenomenológica, pero así una descripción, una constatación de un hecho muy simple, ¿no? Por lo general nosotros, eh, animales humanos, seres humanos, animales dotados de sensibilidad, de afectividad, de inteligencia, estamos siempre en algún estado anímico, por así decirlo, ¿no? O sea, o sentimos placer, o sentimos dolor, o estamos cómodos, o estamos incómodos, estamos contentos o estamos tristes. Eh, claro, a veces uno intenta poner cara de póker, uno intenta poner en la vida este famoso poker face, ¿no? Uno intenta poner cara de póker, entendiendo por cara de póker una cara absolutamente inexpresiva, que no exprese ni sorpresa, ni asombro, ni duda, ni enojo, ni alegría, ni nada. Y bueno, la jerga, la forma de llamarla así tiene sentido, es una jerga de la gente que juega naipes, porque cuando uno, por ejemplo, juega póker, el buen jugador de póker, un buen jugador de naipes, pone cara de póker para que el contrincante no sepa si está blufeando, si tiene una buena carta, una buena mano o no. Entonces, cuando el contrincante no pone, permanentemente cara de nada, me cuesta más leerlo, ¿no? No sé si se ha fijado el presidente de China. Esto no es un comentario político, no es un comentario político. Ustedes podrán ser de derecha, podrán ser de izquierda, podrán ser de centro, me da lo mismo. Pero el presidente de China siempre tiene la misma cara. Trump siempre pone caras.
incluso hasta Putin, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, también pone cara a veces. Pero el que no pone cara de nada es el presidente de China. No sé si se han fijado que tiene siempre la misma cara, ¿no? Bueno, bueno, uno podrá intentar poner cara de póker, pero en general siempre estamos afectados por algún estado anímico, ¿no? Insisto, ya sea placer, ya sea dolor, comodidad, incomodidad, alegría, tristeza, pena, alegría, ¿no? Bueno, ya lo dije, alegría, tristeza, pena, alegría. Em, Como diciendo, bueno, profesor, pero ahora yo me encuentro como bastante más o menos. Bueno, pero intentemos inclinarlos levemente hacia un lado o hacia el otro, ¿no? De hecho, aprovecho a hacer un pequeño spoiler. Vamos a ver, no sé si hoy día vamos a alcanzar a ver, pero vamos a ver que uno en el pensamiento filosófico occidental, ojo, en el pensamiento filosófico occidental, vale decir fundamentalmente lo que parte con Grecia, lo que parte con Roma, después sigue la patrística, la filosofía escolástica, la filosofía moderna contemporánea. En esa línea de pensamiento occidental se reconocen tres grandes modelos de ética. La ética clásica, también llamada ética de la virtud, ética de la finalidad, también le llaman otros ética de la felicidad, que comienza fundamentalmente con Aristóteles, aunque ya hay vestigios clarísimos e interesantísimos, ya en Platón también antes, en Sócrates, en fin, eh, y que por supuesto que esta línea sigue después, Tomás de Aquino la desarrolla mucho más, eh, va muy de la mano con lo que después llamaríamos una ética cristiana o una moral cristiana, en fin. Un segundo gran modelo de reflexión ética es la ética kantiana. Me imagino que Kant lo ubican, aunque sea de nombre, un gran filósofo alemán del siglo XVII por ahí, brillante, genial, con su crítica de la razón pura, con su crítica de la razón práctica, con su crítica del juicio, ¿no? Que tiene esta famosa ética del deber o ética deontológica, pero se la conoce más por ética del deber, ¿no? Una ética donde fundamentalmente hay que actuar no movido por pasiones, por inclinaciones o por sentimientos, sino que fundamentalmente por el sentimiento de deber. Y hay un tercer gran modelo, que es el utilitarista, creo que esto ya lo mencioné la semana pasada, la ética utilitarista, fundamentalmente de Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Ya. Y fíjense que Bentham, del cual ya hablé también, si no me equivoco, la semana pasada, hace una constatación que es muy parecida a la que hice yo. Los animales, en sentido general, humanos y no humanos, porque somos animales, pero no somos el único tipo de animal, eh, buscan placer y rehuyen del dolor, ¿no? Claro, lo que va a añadir Mill a esta constatación de Bentham, claro, es que dice Mill, claro, pero hay placeres superiores y placeres inferiores. No es lo mismo el placer de comerme un chocolate que el placer de escuchar una bella sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Y hay placeres o actos del que se sigue un placer para uno o para una minoría y actos que suscitan placer para muchos o para una mayoría, ¿no? Entonces ahí refine un poco el concepto Mill, un acto va a ser moralmente bueno en la medida en que devenga en placer, ojalá superior, y ojalá en placer para la mayoría, ¿no? Pero la contratación de Bentham es bien básica y en sentido genérico Mill la sigue. Los animales buscan el placer y rehuyen del dolor, ¿no? ¿Quién no quiere en el verano meterse al metro que haya aire acondicionado? ¿Quién no quiere la Coca-Cola heladita cuando hace calor y el café calentito cuando hace frío? Y que la almohada de la cama sea rica, ¿no? Y que el colchón sea rico. Y estamos permanentemente, no estamos diciendo que el placer sea lo más importante, pero estamos habitualmente dejándonos seducir por el placer, bueno, cualquier tipo de placer, ¿no? Y rehuimos del dolor. Ya. Entonces, sí es verdad que nosotros estamos permanentemente afectados por algún cuadro anímico básico como placer o dolor, o ya más complejo como alegría y tristeza. Uno podría hacerse la siguiente pregunta, ¿no?
de dónde emerge o qué suscita este estado de placer o este estado de alegría y qué despierta o qué suscita ese estado de dolor o este estado de tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya planteada esta pregunta, ya puedo hacer un diálogo con Aristóteles. Con Aristóteles, porque Aristóteles, no sé si pudieron leer estos pasajes de la Ética Nicómaco que son tan bonitos y los apuntes que les mandé, si no alcanzaron a leerlos no pasa nada. Se pregunta, esto de la felicidad, ¿de qué depende? Depende de la buena suerte, depende de la mala suerte, depende de la fortuna que él llama, es algo que me pasa, si tengo buena fortuna seré feliz y si tengo mala fortuna seré infeliz. ¿De qué depende que yo esté contento, alegre, en estados de placer permanentes o en definitiva feliz? ¿No? Entonces yo planteo la pregunta de forma bien poco técnica y de forma más bien como cotidiana y vivencial, porque es evidente que nos pasan cosas que nos llevan a cuadros de felicidad o momentos de felicidad y también nos pasan cosas en el sentido de que me pasa, de que soy pasivo, de que no lo intenté, no quise que me pasara, pero me pasó igual. Ejemplos, pongamos dos ejemplos, ¿no? Son ejemplos bien básicos y triviales y no busco ser ni especialmente profundo ni busco ser especialmente creativo. Son dos ejemplos que sirven nomás, ¿no? Muy básicos, pero que tienen capacidad explicativa. Voy por la calle, ¿no? Yo, Íñigo García, voy por la calle, me encuentro una billetera. No estoy compartiendo nada. Soy el enemigo número uno de los PPT. Si algún día me ven usando un PPT es porque, uno, me obligaron, so pena de muerte o so pena de perder la pega, o dos, hay una ley de la República eh, publicada en el diario oficial que me obligue a hacer un PowerPoint. Ya, lo odio, ya. Me gusta mi, me gusta plumón, me gusta la pizarra, me gusta el plumón. Ya. Bueno, aquí ya estoy incómodo, que yo me muevo para acá, me muevo para allá, agarro el plumón y hago el esquema. Me gusta ir construyendo la clase, no me gusta venir como con la clase construida. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No se pierde, es que no sepa dónde voy. Uno no se pierde cuando no sabe a dónde va, ¿no? Eh, a mí no me gusta planificar clases, me gusta ir construyendo una reflexión. Si yo soy un profesor bien raro y bien poco frecuente, o bien poco común, o bien anómalo. Ya. Entonces, bueno, voy caminando por la calle y de repente me encuentro una billetera, no hay nadie para acá, no hay nadie para allá, veo alrededor, no hay nadie, no vi a quién se le cayó, no hay nadie cerca como buscando algo perdido, abro la billetera, hay 200 lucas. No sé su estado financiero, pero para mí 200 lucas es mucha plata, sobre todo en marzo y estas alturas del mes. Mucha plata, aclaro. Entonces, bueno, hay 200 lucas en la billetera, pero busco, no hay ninguna identificación, no hay ninguna carnet de identidad, credencial universitaria, licencia de conducir, no hay nada que me diga esta billetera es de Perico Los Palotes y cómo se la pueda devolver. ¿Ya? Entonces, me encuentro en la billetera, no hay nadie alrededor, no hay ninguna identificación y tiene 200 lucas. Pregunta. Así, pregunta de puro sapo. Esto no es una pregunta que tenga un peso académico, una pregunta así como de puro cagüinero, de pura así como farándula, ¿no? ¿Qué harían? Es voluntario responder, pueden responder por el chat, por el micrófono. Busco al dueño, pero insisto, no hay ninguna identificación. No hay nada, ni un teléfono, ni un carnet de biblioteca, nada, y no hay nadie alrededor. ¿Ya? Bueno, Me la quedo y me voy corriendo. ¿Cómo, don Josué? No lo escuché muy bien. Yo le decía que me la quedo y me voy corriendo, pero no es una idea, no. Ya, bueno, yo soy de los que me quedaría la plata. Yo. Pero, profesor, usted es profesor de ética, ¿cómo se va a quedar con la plata? Bueno, por eso aclaré
de que no tenga modo alguno de reconocer al dueño y en fin, ya. Porque esto me pasó un día, había un niño, no sé, 12 años, pasó al cajero automático, se metió la pata al bolsillo, andaba en bicicleta y cuando esto pasó, me pasó a mí, hace como 10 años, pero me pasó. Se subió a la bicicleta y se le cayó la plata. Dije, oye, 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 se te cayó la plata y se la pasé. Y una vez me encontré una billetera en un líder y fui a informaciones y le dije, oiga, me encontré esta billetera y la señorita dijo, señor Perico Los Palotes, por favor, presentarse en informaciones, se le cayó la billetera. Va, ya, ¿no? Claro, pero en este caso, en fin. Entonces, supongamos que yo llego a mi casa. Linda, linda, oye, ¿por qué llegáis tan contento? Oye, no sabéis nada. ¿Qué? Me encontré 200 lucas. Me encontré 200 lucas tirar en la calle. Chuta ya, pero no tenía, no, mira, no ninguna identificación, no tenía forma alguna de saber de quiénes son. ¿Puedo decir algo, puedo decir algo en sentido coloquial? ¿Me permiten una expresión un poco, ya, es que es una expresión que a mí me gusta mucho, ¿no? Yo siempre la digo, ético, pero no weón. Ya, perdón, perdón si alguien se ofende, ¿no? Ético, pero no weón. Ya, o sea, si me encuentro 200 lucas y no sé quién son, me las quedo, porque qué tanta, que no voy a ser tan mojigato, ya. Entonces, linda, linda, oye, ¿qué te pasa que llegaste tan contento? Ya, me encontré 200 lucas. Qué bacán, oye, pero estamos, claro, qué rico. Linda, te invito a comer sushi, o con esto, no sé, compramos los útiles de los niños, o qué sé yo, el permiso de circulación que hay que pagar la hora, la patente del auto, ¿no? Ya, como sea. O al revés, po, de repente llego pateando la perra, como se dice vulgarmente, no llego irritado, llego todo enojado. Oye, ¿pero qué te pasó que llegaste tan enojado? No, que, mi amor, iba caminando y mira, tengo el pelo lleno de caca. Una paloma me cagó. Perdón la expresión. Una paloma me cagó. ¿No? Iba pasando debajo de un árbol. De hecho, me pasó en enero, no me ha pasado nunca. Me pasó en el Parque Bicentenario, estaba con mis hijos y mi señora, pero fue en la polera, fue en la parte de la espalda de la polera. Pero nada, pues me cagó un pájaro, me cagó una paloma y... Espérame, algo pasó aquí. Ya, que estoy con el computador de mi señora, no estoy con mi computador, lo dejé en la oficina. Y claro, supongamos que yo llego, ya, pero insisto, ¿qué te pasó? Nada, me cagó una paloma, tengo el pelo lleno de caca, voy a tener que ir a ducharme, qué lata, ¿no? Entonces, ¿cuál es el común denominador de ambos casos? Que me pasó algo. O sea, yo no andaba buscando una billetera con plata, me la encontré. Y me provocó alegría, me provocó un cierto éxtasis, me alegró el día. Ya. No es la felicidad, pero entiéndase que me pasó algo fortuito, imprevisto, no buscado, y me llevó un cierto cuadro de placer, un cierto cuadro de alegría. Ya. Y al revés, porque nadie pasa debajo de un árbol esperando que una paloma, perdón, le cague arriba de la cabeza. Uno camina nomás, porque uno confía que las palomas serán un poco gentiles con uno, pero a veces pasa que la paloma, napo, hace caquita y te cae arriba de la cabeza. No sé si a qué le ha pasado aquí, porque ahí estaba leyendo el chat, Diego se encontró una billetera, pero se encontró la plata, pero sí la billetera. Y Delaine me comentó que se había encontrado una cartera con $300. Harta plata, ya. Bueno, entonces, claro, con el caso de la paloma, que no es el ejemplo más simpático, no es el ejemplo más feliz, de repente alguien está comiendo y el profesor Íñigo se pone a hablar de caca, entonces como que desagradable, ¿no? Ya, perdón si ello ocurrió. Pero claro, me pasó algo, pero que en sentido opuesto a la plata me pone mal genio, es un estado de desagrado, de asco, de dolor, es un mal rato, ¿no? Entonces, claro, el ejemplo es muy trivial, el ejemplo muy simple, insisto, no busco ser ni profundo ni creativo con los ejemplos, pero valga para decir, me pueden pasar muchas cosas en el sentido, insisto, pasivo de la palabra, de que no lo busco, no lo intenciono, simplemente me ocurre, y claro, y pueden ser muchas. Entonces, si mañana me encuentro 100 lucas y mañana, no tengo idea, mañana
me pasa otra cosa buena, y mañana me pasa otra cosa buena, y me siguen pasando cosas buenas, uno dice, bueno, la vida me está sonriendo, me están pasando cosas buenas, ¿no? O al revés, pues mañana me muerde un perro, pasado mañana se viene a vivir la suegra a la casa, el domingo me vuelve a cagar una paloma, el lunes llego y mi jefe me echa por reducción de personal, y me pasa las de Kiko y Caco, ¿no? Como decimos en Chile, las de Kiko y Caco. No sé si hay algún extranjero acá, eh, pero así aprendo un poquito de chileno en mi clase. Ya. Entonces, acá viene el punto de Aristóteles, que es el punto que a mí me interesaba llegar, ¿no? Dice Aristóteles, con o sin razón, aquí podemos discrepar con él o no, pero dice Aristóteles, la felicidad es la más importante de la vida. Insisto, es una opinión, la podemos compartir o no, pero al menos de forma hipotética, concedamos a Aristóteles que la felicidad o es lo más importante o es algo extremadamente importante, ¿no? Entonces dice Aristóteles, la felicidad, que para él es lo más importante, dice, no puede depender de la buena suerte, no puede depender de la buena fortuna, ¿no? Lo más importante no puede estar supeditado a los azares del destino, por así decirlo, ¿no? La felicidad en definitiva no es algo que me pasa. Dicho de otras palabras, ante la felicidad, un ser humano no puede hallarse de forma pasiva. Como diciendo, la felicidad es algo que me pasa, o algo que me pasó, o algo que me va a pasar. Entendiendo por ello algo que, al margen de mi voluntad, de mis decisiones, de lo que yo haga o no haga, la felicidad me ocurre o no me ocurre. Que bien por los que sí y que mal por los que no. ¿No? Dice Aristóteles, no. O sea, Aristóteles batalla con mucha fuerza en estos capítulos 8, 9 y 10 del libro primero de la Ética Nicómaco, batalla contra esta idea, ¿no? De que la felicidad, uno, no puede depender de la buena o mala fortuna, sabiendo que hay buena o mala fortuna, en el sentido de que me pasan cosas buenas, me pasan cosas malas, y tampoco puede depender de los bienes externos. Entonces, ¿qué es lo que la felicidad no es? Antes de decir lo que es, partamos diciendo lo que no es, al menos para Aristóteles. No es algo que te pase, no es algo que te ocurra, no es algo ante lo cual tú te halles de forma pasiva, ni tampoco es un bien exterior, ¿no? Por ejemplo, el dinero, ¿no? Claro, alguien dirá, profesor, ya, pero yo prefiero ser pobre en un Ferrari, digo, no pobre, yo prefiero estar triste en un Ferrari que estar triste en la micro. Yo prefiero estar triste en un resort en Playa del Carmen que estar triste en el paradero esperando la micro. Bueno, algo hay de eso también, ¿no? Y se me dicen, oiga, don Íñigo, le vamos a triplicar el sueldo. Bueno, ¿dónde firmo? Si la plata es la plata, eso no lo neguemos. Pero sigue siendo un bien exterior para Aristóteles, ya yo concuerdo con él en ese sentido. Entonces, la plata tampoco puede ser, perdón, la felicidad tampoco puede ser una posesión, al modo de algo que pueda estar en mi bolsillo, al modo de algo que pueda poner en la mochila, como puedo poner en la mochila una faja de billetes, o un teléfono celular, o un notebook, ¿no? Entonces, bueno, si la felicidad no es o no depende únicamente de la fortuna o de la buena suerte, y si la felicidad no es un bien externo, al modo de una cosa que puedo transar, comprar o vender, ¿qué es la felicidad? ¿No? No sé si hasta acá me siguen la reflexión. Es una reflexión bien simple, ¿eh? No, no reviste mayor dificultad la reflexión, la estoy planteando de forma ojalá lo menos técnica posible. Creo que es un mérito lograr presentar una problemática filosófica evitando tecnicismos. Claro, inevitablemente al final uno mete tecnicismo, ¿no? Uno mete el concepto de virtud, el concepto de vicio en sentido técnico, que habla de autarquía, virtud ética, virtud ética. Claro, y uno puede complejizar el lenguaje, pero por ahora estoy intentando presentar todo esto de una forma bien coloquial, bien amena, bien inmediata, bien cotidiana, ¿ya? Y por una intención muy especial, ¿no? Entonces, hasta ahora, claro, nos pasan cosas, pueden ser buenas o pueden ser malas. Llamaríamos buena suerte hallarse de dinero en la calle,
y llamaríamos mala suerte que una paloma eh, nos haga encima sus necesidades, pero la felicidad no puede ir por ahí, al menos según Aristóteles. Habrá que ver qué dice Kant, habrá que ver qué dice Mill, qué dicen ustedes, que también tienen una opinión válida al respecto. Y por otra parte, la felicidad tampoco puede ser un bien exterior o depender de un bien exterior, ¿no? Antes de seguir, un alcance, fíjense que no es menor lo que la vida nos pasa, no es menor. Eh, claro, Aristóteles pone un ejemplo que es como de mal gusto, ¿no? Porque Aristóteles dice, claro, yo estoy en la traducción de la editorial Gredos, pero es una buena editorial, ¿no? O sea, la traducción es de fiar. Ahora último, hay una traducción de un tal Marcelo Boeri. Marcelo Boeri, un filósofo argentino, pero que trabaja en la Católica, acá en la Católica de Chile, sacó, creo que con Gabriela Rossi, si no me equivoco, una profesora de filosofía antigua de la Universidad de los Andes, una nueva traducción de la Ética Nicómaco, pero es muy cara, creo que vale como 45 lucas, no tengo plata para comprarme un libro así, siendo además que tengo una traducción bastante fiel, que es la de la editorial Gredos, ¿no? La que yo le compartí. Bueno, al menos en la traducción de esta edición dice Aristóteles, una persona de semblante feísimo no puede ser feliz del todo. Así lo plantea Aristóteles, ¿no? Aristóteles, recuerden, no es palabra de Dios, Aristóteles se puede equivocar, podemos discrepar de él, en fin, ya, pero el ejemplo es provocador, el ejemplo es llamativo. Dice él, una persona de semblante feísimo no puede ser feliz del todo. Bueno, claro, qué es ser feo, qué es ser bonito, ya es todo un tema, es algo objetivo, es algo subjetivo, bueno, tremenda discusión. No nos metamos por ahí porque nos desenfoca. Pero supongamos que existe algo así como la fealdad, ¿no? Oigan, y hagamos una concesión. Seamos por un segundo abogados del, no es el punto de la clase, ojo, pero seamos por un segundo abogados del diablo. Todo el mundo del modelaje y todo el mundo de la publicidad trabaja en la práctica, bueno o malo no lo sé, pero en la práctica, esta es la facticidad más pura, ¿no? La publicidad y la moda trabaja con ciertos estereotipos de belleza. Ahora, que esos estereotipos de belleza cambien según el tiempo, según el lugar, según la cultura, es evidente que esos paradigmas van cambiando, ¿no? Pero hay paradigmas actuales o pasados de belleza física. Y eso nos podrá gustar o no gustar. Nosotros no inventamos esos paradigmas, podemos estar en contra de ellos, pero están, ¿no? Entonces, claro, en la práctica, es que suena feo y suena muy políticamente incorrecto decirlo, pero en la práctica, más de una vez hemos dicho, oye, qué tipo más feo, qué tipo más bonito, y tampoco nadie se escandaliza mucho, ¿ya? Pero bueno, comprémosle el ejemplo de Aristóteles. No es el mejor ejemplo, no es el ejemplo que pondría yo. Una persona feísima no puede ser del todo feliz. Claro, y comprémosle a Aristóteles que ser feo, ser bonito, tampoco depende mucho de uno, ¿no? Es como, viene como desde la cuna, en el sentido de que algo te pasó. Te pasó, pum, ser feo, te pasó, pum, ser bonito, ¿no? Y tampoco te dice que si eres feo no puedes ser feliz. Te está diciendo no puedes ser feliz del todo. O sea, te está diciendo, hay una cosa que te pasó, que no depende de ti, que no es la felicidad, tampoco es la infelicidad, pero, pero suma o resta. Suma más, suma menos, pero es un elemento a considerar. Dice, no podrá ser feliz del todo. No dice, no podrá ser feliz en absoluto. Dice, no podrá ser feliz del todo. Ya. Pero cambiemos el ejemplo. Vamos a un ejemplo que sea menos discutible, eh, porque es un ejemplo altamente discutible, ¿no? Por ejemplo, la traición de un amigo. Un amigo me traicionó. Yo intento ser un fiel amigo, intento ser bueno, empático, cariñoso, comprensivo, y el otro me traiciona.
O puede ser una traición también, una infidelidad amorosa, po. Yo tengo una pareja, pololeando, conviviendo, casados, cada uno le pone el rótulo que quiera. Tengo una pareja, hombre, mujer, me da lo mismo, tengo una pareja, e intento ser fiel, tener solo ojos para ella o para él, ser detallista, darle algún regalito de vez en cuando, preocuparme por él o por ella, acompañarlo en su proceso, y de repente, ¡pum!, te son infieles, ¿no? O sea, que un amigo te traicione haciendo tu esfuerzo por ser un buen amigo, o que una pareja te traicione, te sea infiel, haciendo tu esfuerzo por ser fiel y ser una buena pareja, pero es algo que te pasa en el sentido de que tú no lo buscaste, no lo intencionaste, pero por Dios, qué golpe. Perdón, insisto, estoy en un lenguaje muy coloquial todavía, no me quiero poner muy filosófico, ya nos pondremos filosóficos. Tenemos todo abril, todo mayo, todo julio, ¿no? Pero por Dios, qué golpe más bajo que un amigo te traicione, qué doloroso, a eso voy, qué doloroso una infidelidad. Me acuerdo de un colega, perdón la anécdota tonta, pero un colega que trabajé mucho tiempo en un colegio en Buin. Yo no sé si es que la semana pasada no se conectó, pero trabajé en colegio mucho tiempo, trabajé en tercer y cuarto medio, en varios colegios, fui profesor jefe, y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Bueno, y tenía un colega, no voy a decir el colegio, el nombre, el mundo es muy chiquitito, y un día me contó que la esposa se estaba duchando, él agarró el celular, no sé con qué intención, para buscar una dirección, para ver fotos, de repente o tenía sus dudas, o simplemente era un marido intrusivo o curioso, y nada, pues se metió al WhatsApp y cachó por el historial de WhatsApp que la señora le estaba haciendo infiel, la confrontó, lo reconoció, y nada, pues el matrimonio se fue al carajo, ¿no? Había un hijo de por medio, fue muy doloroso el proceso, pero bueno, es duro, po. O sea, nadie llega al trabajo al día siguiente cantando de gozo. Oye, ¿cómo está ahí? No, estoy súper bien. Mi señora me puso el gorro, pero estoy súper bien. Tengo una felicidad perfecta. Es como raro. O al revés, pues alguien llega al trabajo, oye, ¿estáis bien? Sí, mira, mi mejor amigo hace 20 años, ayer me traicionó, muy mal, me traicionó feo, pero nada, sigo estando perfectamente feliz. No, po. O sea, nos entristece profundamente que un amigo los traicione. Y nos entristece profundamente que una pareja no sea infiel. Y vámonos a lo que probablemente, o sea, abro la posibilidad de que ustedes discrepen de mí, porque tienen pensamiento autónomo, tienen pensamiento crítico y son libres de pensar como quieran, y eso va muy en serio. Y probablemente el dolor más terrible que nos puede llegar a pasar, y esto es discutible, pero esto es una opinión muy compartida, la muerte de un hijo, la muerte de un hijo. No porque, bueno, a mí se me murió mi papá, se me murió mi mamá. El tema de mi papá es menos delicado porque yo tenía 9 meses. Yo tenía 9 meses cuando mi papá falleció, no tengo ningún recuerdo de él, solo fotos que vi después de mucho tiempo, ¿no? Claro, pero mi mamá murió hace 3 años y la lloré mucho. Pero claro, uno dice, es hasta cierto punto natural que el hijo entierre al padre, porque el padre ha vivido más tiempo, el padre llega antes a la vejez que tú. En cierto modo, violenta menos la naturaleza que un hijo entierra a un padre a que un padre entierra a un hijo. Claro, la ley de la vida, me dice ahí la Claudita, ¿no? Creo que la Claudita me mandó un mensaje por el Blackboard, se lo respondí. Gracias por sus palabras, Claudita, suponiendo que es la misma Claudita que sospecho que es. Parece que sí. Pero claro, pero perder un hijo. Entonces, supongamos que una persona, espero no estar metiendo el dedo en la llaga porque yo no conozco sus historias, espero no estar abriendo una posible herida, y si es así, les pido perdón. Muy sinceramente les pido perdón. Bueno, perder un hijo, ¿no? Y además supongamos que la pérdida de ese hijo fue,
un accidente. O sea, no hubo ningún tipo de negligencia de parte del papá o de parte de la mamá. Porque recuerdo un caso brutal. Pasó hace como 3 4 años que un papá dejó a su hijo en el auto y se fue a la oficina. Y el auto quedó a pleno sol. Yo me acuerdo de haberlo comentado con mi señora, esto fue horrible, ¿no? Y el niño murió. Perdón, yo sé que no es el comentario más feliz, acá muchos son papás, más de alguno estará en clase, en su casa, escuchando la clase con sus hijos. Voy a dar poco detalle, usted se podría imaginar lo terrible que es una muerte así, pero claro, en ese caso lo terrible es que a la pena se suma la culpa, que eso es terrible, porque es una doble carga. La pena de la pérdida, que ocurre siempre con cualquier padre o madre que tenga buen corazón, pero la mochila insoportable de la culpa. ¿Cómo fui capaz de dejar a mi propio hijo encerrado en el auto a pleno sol? El auto alcanza 40, 50 grados de temperatura adentro, que el cuerpo humano no tolera una temperatura así, es un choque de calor muy fuerte, el cuerpo se deshidrata por la sudoración y finalmente hay una falla sistémica, ¿no? No recuerdo, no soy doctor para dar detalles, pero ¿y para qué darlo? Es puro, sería morboso dar detalles, ¿no? Claro, porque hay una cosa que pasó, pero de la cual yo fui negligente, fue un dolo, hubo una culpa, ya. Pero vámonos a la muerte de un hijo accidental. Yo creo que nadie puede decir, soy plenamente feliz después de haber perdido un hijo por un accidente. Entonces, no podemos negar una cosa. Recuerden los dos puntos. La felicidad no es algo que me pase y la felicidad no depende de bienes externos. Pero por Dios que importan o que pueden llegar a ser relevantes esas vicisitudes de la fortuna, esos como golpes del destino, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Recuerden que Aristóteles no tiene en mente el problema de un Dios providente, porque eso va a surgir después en el cristianismo, bueno, antes en el judaísmo, pero sobre todo en el cristianismo, de que hay un designio providencial, de que hay un padre amoroso, de que hay una providencia divina. Bueno, Aristóteles no se movía en esas coordenadas. Aristóteles habla de Dios en Ética 10, en Metafísica 12, pero siempre el Dios de Aristóteles es un Dios que no se inmiscuye en los asuntos humanos. O sea, el mundo humano está sometido a una línea causal y a ciertos procesos azarosos que no dependen de la voluntad divina, en Aristóteles, ¿no? Por eso es que habla tanto de la buena fortuna o la mala fortuna, porque no hay acá ningún designio providencial, amoroso o previsto por Dios. Exista o no exista Dios, no me meto, no es problemática por ahora, al menos de mi clase, ¿no? Si usted es ateo, agnóstico, creyente, mis respetos a toda posición al respecto. Ya. Entonces Aristóteles no se está moviendo en coordenadas de si hay un Dios bueno, un Dios malo, un Dios que quiere o permite los males del mundo. No, él está en una posición donde dice el mundo tiene un cierto orden natural, en ese orden natural hay cierto grado de azar o casualidad, lo dice textual en la física, en la metafísica, y me pasan cosas. Pero eso que me pasa puede ser de tal peso, de tal densidad existencial que merma mi felicidad, ¿no? Entonces, cambiemos el ejemplo, porque a mí no me gusta, a mí lo personal no me gusta. Una persona feísima no puede ser feliz del todo. Bueno, cambiaría el ejemplo. Una persona traicionada por su mejor amigo no podrá ser feliz del todo. No dice no podrá ser feliz, dice no podrá ser feliz del todo. Ya. Una persona a la que le acaba de traicionar su pareja tampoco va a ser feliz del todo, al menos en ese momento. O una persona, sobre todo un padre o una madre, que perdió a su hijo de forma accidental, tampoco va a ser feliz del todo. Claro, ahí también se sigue que la felicidad obedece a una cierta gradualidad, ¿no? Yo no sé si alguien ha llegado, de ley, le respondo al tiro a la pregunta. Yo no sé si alguien
ha llegado de repente a una urgencia con un dolor y te preguntan la pregunta típica, ¿no? Oiga, ¿cuánto le duele de 1 a 10? Siendo 10 un dolor absolutamente insoportable y insufrible, y siendo 1 un dolor leve, tolerable, casi imperceptible, ¿no? Claro, sería un poco forzoso ponerle número a la felicidad. Oiga, ¿usted es feliz? Sí, ya, de 1 a 10, ¿cuánto? Chuta, ya, pero es que la felicidad no se deja tan fácilmente cuantificar, es cierto. Pero sin dejarse cuantificar fácilmente, también es cierto que hay gradualidades, ¿no? Ya. Bueno, de Lane, ¿no? Miren, yo no sé si les conté la anécdota que me pasó hace tiempo. A lo mejor la semana pasada la conté. Y si la semana pasada la conté, voy más rápido. Y si no la conté, bueno, las doy con más detalles, ¿no? Que un día, me acuerdo que iba en auto, era un día viernes, pasé a buscar a mi señora a la oficina y me dijo, oiga, lindo, ¿podemos llevar a una colega y dejarla en el metro? Y le dije, obviamente que sí. Ya. Bueno, y se subió esta señorita, muy inteligente, muy aguda, y no sé por qué salió el tema de la felicidad, ¿no? Y ella dijo una cosa que me dio mucho que pensar. Dijo, se llamaba María José, igual que mi señora. No voy a decir el apellido porque, insisto, el mundo es muy chiquitito y ¿para qué, pues, no? Permiso, voy a tomar juguito. Dijo ella, pero es que Íñigo, no existe la felicidad, existen momentos felices. Íñigo, no existe la felicidad, existen momentos felices, ¿no? Y yo iba manejando, de repente dije, esta galla tiene razón, po. O sea, me da razón de lo que pasa en la vida, que la vida a veces se asemeja a una montaña rusa. La montaña rusa a veces va subiendo y estoy feliz, la montaña rusa a veces baja precipitadamente y estoy triste, y a veces la montaña rusa va como plano y estoy como más o menos, ¿no? Incluso a veces en un mismo día, un día puede partir maravilloso y terminar muy mal, o un día puede partir muy mal y terminar muy bien. Entonces, me hizo sentido esto de la felicidad son momentos, son meros momentos, ¿no? Entonces llamaríamos feliz una vida que raya para la suma, goza más de momentos felices que de momentos infelices o dolorosos. Y al revés, llamaremos a una vida infeliz a aquella que en la suma de momentos tiene más momentos dolorosos que momentos felices. Y la idea es intuitiva, o sea, no es una idea rara, no es una idea del todo alocada decir la felicidad es simplemente una suma de momentos placenteros, ¿no? Y sin embargo, yo soy filósofo. Y los filósofos, ustedes sabrán, le buscamos la quinta pata del gato, la sexta pata del gato, la séptima pata del gato, y le buscamos, al final termina siendo un cien pie el pobre gato, ¿no? Y dije, no, hay una arista que esta mujer no está viendo. Su comentario fue penetrante, fue agudo, en un principio muy cautivador, pero hay una cosa que, que también se sigue al fenómeno experiencial cotidiano, y es lo siguiente, que es un dato revelador, muy revelador. Cuando estamos contentos, queremos seguir estando contentos. Cuando la estamos pasando bien, queremos seguir pasándola bien. Y cuando estamos tristes, queremos que la tristeza nos deje en paz, que se vaya. Y a veces no se va. Eh, dos ejemplos, dos ejemplos como provocativos, ¿no? Yo les aseguro, Javiera, Karen, Diego, Claudita y todos los que me están escuchando, Jonathan, todos. Yo creo que si son intelectualmente honestos, van a estar de acuerdo conmigo. Todos hemos tenido, una o más veces, un momento de tanta plenitud, de tanto gozo, que uno dice como adentro, ojalá este momento durara para siempre. Ojalá este momento no se acabara nunca, ¿no? Ya, un ejemplo muy tonto se me acaba de ocurrir, ¿no?
un par de pololos completamente enamorados en esa etapa del pololeo en que es todo mariposas y todo hormonas, y es como una explosión hormonal de felicidad, de adrenalina, de serotonina, de qué sé yo. Entonces, una pareja de enamorados se consiguen un departamento en la playa en verano y se van solitos y, y hay vacas gordas, entonces pueden comprar cosas ricas para comer y comen rico y ven películas y regalonean y alguien dice, bueno, ojalá esto no se acabara nunca, ¿no? Bueno, pues claro, después llega el lunes y hay que volver a... Pero el ejemplo es súper trivial, pero en el fondo eh, puede ser eso, cualquier cosa, pero que estoy en tal estado de gozo, plenitud, que ojalá esto nunca acabara. Ojalá este momento yo lo pudiera eternizar. Y al revés, po, que hemos tenido momentos de tal desgarramiento interior, tristeza, duelo, que uno dice, ojalá esta pena se me vaya. Eh, perdón, una anécdota, ¿no? Eh, cuando murió mi hermana, que este fue el día más triste de mi vida, perdón la confidencia, va a ser una confidencia muy íntima. Mi hermana murió el año 2007, ya van casi 21 años de la muerte de mi hermana. Murió el 2027, perdón, el 2007, y mi hermana era mamá. Y era mamá de una niña de 3 años en esa época, ¿no? Y bueno, pasó lo que pasó, yo me acuerdo que estaba en el cine viendo una película con una polola de ese entonces, me llega un mensaje de texto, no existía WhatsApp, a tu hermana le pasó esto, estamos en el departamento, y llego, y estaba mi sobrina, mi hermana, no voy a dar detalles porque sería impropio, mi hermana estaba en el departamento, creo que era un sexto piso. Y claro, y estaba mi sobrina en conserjería, como en el hall de entrada del edificio. Ella no había subido, ¿no? Afortunadamente no vio a su mamá, en fin, ¿no? Y yo la miraba, que jugaba, que reía. Ella no tenía idea de lo que había pasado, 3 años. La veía jugar, la veía reír, y yo le decía, yo decía en mi interior, más rato, mañana, pasado mañana, alguien, a lo mejor yo, le va a tocar decirle a esta niña, cuyo nombre quiero omitir, sobre todo por delicadeza pensando en ella, a esta niña, tu mamá se fue, a tu mamá le pasó algo, no va a estar más contigo, ¿no? Y uno decía, se le viene una pena y se le viene un desgarro que a lo mejor le va a costar mucho procesar con el tiempo. Uno cuando no es muy chiquitito procesa más lento estas cosas, ¿no? Pero como que ganas de librarla de esa pena y no podía, y era una frustración infinita, que es una pena grande perder a la madre, como es una pena grande perder a un hijo, ¿no? Eh, perdí la idea. Me concentré tanto en expresar el ejemplo que, oigan, aprovecho de decir que en mi cuarta clase del día estoy con un nivel de agotamiento mental bien grande, ya. Ah, la felicidad como estado permanente, ya, perdón, ahí vi el chat de Belén y me acordé, ya, vuelvo. Eh, parece que la alegría y la felicidad reclaman un para siempre. Miren, es un razonamiento bien sutil, pero yo creo que es significativo y además profundo. O sea, yo creo que es un pensamiento profundo, no porque lo diga yo, ya yo no soy tan egocéntrico, yo soy un profesor de quinta categoría que no tiene currículum y yo no le he ganado a nadie, tampoco me interesa. Pero creo que estoy tocando un tema muy profundo de la vida humana. ¿Por qué? Porque eh, estos momentos de felicidad, que son momentos, no lo puedo negar, parece que reclaman desde las vísceras, reclaman desde lo profundo, desde la médula del hueso, reclama un para siempre, ¿no? Y al revés, los momentos de dolor, de tristeza, como que reclaman, vete,
ándate, tristeza, no te quiero acá. Es que, descriptivamente, la felicidad son momentos de alegría, de placer, que hay momentos más intensos y menos intensos, más duraderos o menos duraderos, más esporádicos o más aislados en el tiempo, pero hay algo ahí para siempre, del para siempre, del para siempre, ¿no? Perdón, estoy leyendo los comentarios. Javiera, ¿y es la alegría lo que reclama o somos nosotros necesitándolo? ¿El sistema nos hace necesitarlos? Miren, no sé, pero yo creo que este para siempre es el drama, ni más ni menos que el drama de la existencia humana. Porque ese para siempre, que es un deseo, más que una realidad, ese para siempre se encuentra con la muerte. Y eso le da a toda la existencia humana su dimensión dramática. Toda pretensión de para siempre se encuentra con el hecho inevitable de la muerte. De ahí que a lo mejor que Heidegger, gran filósofo existencialista, algunos dicen un metafísico del siglo XX, dijera la reflexión en torno a la muerte, la angustia, es la puerta de entrada a la filosofía, ¿no? Porque uno, la muerte reclama todo mi ser, no una parte de mi ser. Y dos, toda proyección en el tiempo, toda añoranza, todo sueño, todo, todo para siempre se estrella finalmente contra este muro terrible de la muerte, ¿no? Y por lo mismo también sospecho que eso despierta el sentimiento religioso. Fíjense que no estoy hablando de si Dios existe o no, y tampoco estoy hablando de cuál es como la religión verdadera, si la católica, si la protestante, si los judíos, si los musulmanes, si los budistas, no es el punto. Estoy hablando del sentimiento religioso, porque demográficamente hablando, sigue siendo más la gente que cree en alguna cosa, en sentido religioso, que la gente agnóstica y la gente atea. No estamos hablando si la gente es coherente entre su creencia y cómo se comporta. No estoy hablando de si los cristianos son buenas personas o no. Estoy hablando del sentimiento religioso, que la gente suele más profesar algún tipo de credo que profesar el agnosticismo, por ejemplo, o el ateísmo, y quizás sea porque el sentimiento religioso, de forma verdadera o de forma ilusoria, cualquiera de las dos, supera esa dialéctica del para siempre y la muerte, ¿no? O sea, la religión, la mayoría, te permite un para siempre en serio, o te presenta un para siempre que trasciende la muerte. Y eso es profundamente atractivo para el ser humano, ¿no? Claro, dirá, por ejemplo, un Carlos Marx, eso es una ilusión, o sobre todo el opio del pueblo, dice Marx, es sobre todo la ilusión del oprimido, la opresión del débil, la opresión del desvalido, pero a fin de cuentas, ilusión, ¿no? Y otros te van a decir, como Tomás de Aquino, que obedece a un deseo completamente natural del ser humano. Y entre un Tomás de Aquino y un Marx hay mucha diferencia, ¿no? En el tiempo y en las formas de visión del ser humano. Uno es profundamente creyente, el otro es profundamente ateo, ¿no? Ya. Pero creo que estamos tocando esas fibras profundas. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta de Lane, que está un poco más arriba en el chat, para Aristóteles, la felicidad, uno, no es algo que dependa del azar completamente o de la fortuna. Dos, la felicidad no depende de los bienes exteriores. Y tres, y menos mal que me hizo la pregunta porque me permite hacer la síntesis, para Aristóteles tampoco la felicidad son meros momentos, sino que es la plenitud de la vida humana. O sea, allí donde la vida humana alcanza perfectamente su desarrollo, aquí voy a meter un tecnicismo que a lo mejor la próxima semana va a salir con más detenimiento, la vida alcanza su finalidad, su telos, su pleno despliegue en la felicidad, ¿no? De ahí que la felicidad se entienda clásicamente como el fin último de la vida humana,
o como la plenitud de la vida humana, ¿no? Perdón, comentario de Pablo, pero también es una cosa un tanto desmedida el goce eterno. Es como si te rieras todo el rato, al final te duele la guata y quedas exhausto. A mí me atormenta la idea de existir para siempre. Ya, interesante comentario de Pablo, interesante comentario de Diego. Claro, uno dice, uy, me muero de ganas por un chocolate, me voy a comprar un Sanenús grande y me tiro a ver tele, partido de fútbol, la Fórmula Uno, por ejemplo, la Fórmula Uno estuvo muy bueno el Gran Premio de China y con Antonelli ganador, ya. Entonces, me muero por un chocolate, estoy con antojo, me compro un Sanenús extra grande y ya después de un rato me empiezo a sentir hostigado y no quiero más chocolate. Incluso hasta estoy ya con problemas estomacales, estoy con hinchazón en la guatita, estoy con gases, ya no más chocolate. Lo quiero una añoranza y un deseo, ahora es como ya no, mucho, no quiero más. Claro, y es un punto. Por eso quizás los teólogos, con o sin razón, han pensado que la vida eterna de existir, más que una sucesión infinita hacia el futuro, es como un eterno presente. Es como un eterno presente. No hay sucesión. Entonces, si no hay sucesión, tampoco habría eso que suscita el sentimiento de hastío. Pero claro, son dificultades teológicas enormes, ¿no? Claro, perdón, estaba también ahí leyendo el comentario de la Antonella, ¿no? Em, por eso mismo, ahora voy a dar un paso importante, ¿no? Ahora tengo que presentar dos ideas, y son las 8:30. Al menos dejarlas esbozadas. Primera idea, que es el concepto de autarquía. Concepto súper importante y concepto muy bonito. Ahí, perdón, que están sabrosos los comentarios por el chat. El concepto de autarquía. Autarquía la podríamos definir como, ahí salió ya una palabra más técnica. Aquí salió una palabra un poco más técnica filosófica, ¿no? Autarquía, claro, autogobierno, autogobernanza, pone acá la Claudia. Efectivamente, si nos metemos al diccionario de la Real Academia Española, te dice autodominio. Da lo mismo, usémoslo como sinónimos, autogobernanza, autogobierno, autodominio, ¿no? Entonces, porque si la felicidad, y vuelvo al punto, no es algo que me pasa, ni dependa del azar, ni de la suerte, ni depende de bienes exteriores, la felicidad depende sobre todo de lo que yo haga con mi propia vida. O sea, yo no me hallo ante la felicidad de forma pasiva, yo me hallo ante la felicidad de forma activa. O sea, la felicidad en sentido positivo es algo que se alcanza, algo que se conquista, algo que se hace. Tiene que ver con una actividad, algo que se hace y no algo que se padece. Para allá va Aristóteles, ¿no? Perdón, es que están buenos los comentarios del chat, pero sería mucho mejor, hay que saber morir. Eh, bueno, algo de razón hay, don Pablo, o sea, sí, si efectivamente no hay más allá, ¿qué puede ser? Si no hay alma inmortal, si no hay un espíritu trascendente, si no hay una trascendencia o una reencarnación o una metempsicosis, que algunos también la llaman, un concepto un poquito más técnico, claro, y la muerte es la palabra última, también será propio del sabio, en cierto modo, también aprender a morir, ¿no? Perdón, que son comentarios al vuelo, pero son muy bonitos los comentarios que están haciendo acá en el chat. Está sabroso el chat. Bueno, vuelvo al punto, que me salga un poco de foco. Entonces, la felicidad que aún no definimos con rigurosidad técnica, con rigurosidad filosófica, hasta ahora, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es lo que no es? Algo de la suerte, meros momentos, bienes externos. Entonces, tendrá que ver con algo que yo hago, con una actividad, con con un ergón, podríamos decirlo, con un hacer, no un padecer, una actividad de la parte, va a decir Aristóteles, de la parte superior, de la parte más noble del ser humano, que es la parte racional, ¿no? Entonces,
y acá está el punto al que yo quería llegar. Si la felicidad depende de lo que yo haga, o depende sobre todo de lo que yo haga, y no de lo que me pase, vale la pena una reflexión. ¿Cómo evitar pensar que la felicidad sea un constructo? Pregunta Patricio. Ya, esa pregunta la quiero responder, pero déjeme avanzar un poquito. Don Patricio, le dejo su pregunta, un minuto nomás, en stand-by, pero la quiero responder. No me quiero hacer el tonto con su pregunta. Bueno, eh, si eso es así, si esa idea es por lo menos razonable, cabe una pregunta. ¿Cómo he de vivir la vida? ¿Cómo he de asumir la propia existencia? Sobre todo sabiendo que ya sobre cierta edad la vida debo asumirla yo en primera persona. Es como decir, el adolescente es como un jinete que se sube al caballo y tiene que tomar las riendas del caballo. Si, porque claro, antes alguien te pone en un colegio, te inculca una religión, te inculca un equipo de fútbol, pero ya llegas a la pubertad, llegas a la adolescencia y empiezas a tomar las riendas de tu vida y con quién me junto y cómo me visto y qué música escucho y me quiero hacer un tatuaje y uno empieza a asumir la propia vida como algo que solamente yo puedo asumir y que nadie más puede asumir por mí. Entonces, si he de asumir mi propia vida y la felicidad depende de lo que yo haga con ella, tiene sentido una pregunta. ¿Cómo he de vivir? ¿Qué he de hacer con mi vida? Yo creo que esa es la reflexión ética, jóvenes. Y perdón que acá le ponga tanto acento, ¿no? O sea, la ética, ¿qué es lo que no es la ética? Una asignatura. La ética no es un ramo. Claro, claro, profesor, pero este ramo se llama ética, tiene un código, tiene un RC, tiene nota. Sí, la ética es una asignatura en sentido muy derivado. Yo quiero decir, la ética es primera y fundamentalmente la vida misma, que se asume a sí misma de forma crítica y reflexiva y se pregunta a sí misma, esto que tengo, que es el vivir, ¿cómo lo resuelvo? Sobre todo sabiendo que la felicidad depende de mí y no de lo que me llegue a pasar. Y yo creo que, claro, está Aristóteles que te plantea un modelo de ética, está Kant que te responde a la pregunta con otro modelo de ética, está Bentham y Mill que te responden también de una manera distinta, pero te responden, ¿no? Pero, ¿por qué merece la pena prestar atención a lo que dice Aristóteles, más allá de un interés puramente histórico, más allá de un interés puramente cultural, o Kant, o quien sea? Porque Aristóteles, o Kant, o Mill, a su modo, en su momento histórico, en su cultura, en su perspectiva biográfica, vieron un problema que también puedo ver yo, de que necesito reflexionar sobre cómo he de resolver mi propia existencia. Y por eso digo, la vida misma es ética. La vida misma es ética porque depende de que, como en cierto modo, como yo la vaya encauzando, conquistar o no conquistar la felicidad. Un ejemplo eh, raro, y voy a la pregunta de don Patricio, ¿no? Porque pasa la hora y ya son 24 para las 10 y hay que ir cerrando, pero un, sobre todo la gente adulta, perdón, pero yo no sé qué edad tienen ustedes, estoy inventando, de repente Diego tiene 20 años, pero quizás Claudia, estoy inventando, Claudita no se enoje, Claudia tiene 60, estoy inventando, Claudia, de repente Claudia tiene 19 y la estoy dejando como una señora de 60 años, pero en fin. Ahora, ser vieja y tener 60 años no es algo malo, pero claro, se entiende el punto, ¿no? Porque uno dice, ¿puedo hablar en sentido coloquial? ¿Me dejan hablar en sentido poco técnico? Ya, la Claudia me dice que sí. Uno dice, perdón, es un lenguaje coloquial. Estoy avisando, no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿no? ¿Qué cagazo? Perdón la palabra. ¿Qué cagazo o qué condoro grande se puede mandar a alguien a los 15 años? Puede, pero en general no. En general uno a los 15 años se manda cagazos chicos, condoros chicos y errores chicos, ¿no? Y a los 20 también. Ya me equivoqué de carrera. Bueno, se puede inventar, el mundo no se acaba. eh, qué sé yo, ya.
soy arquero, me mandó un condón, me metieron el gol, perdimos el campeonato. Ya, pero tampoco el mundo se acaba. Pero yo tengo 43 y habrá más de alguno acá que a lo mejor tenga más de 40 o más de 50, ¿no? Entonces supongamos que alguien me dice, oiga, Dorigo, inventé la máquina del tiempo. Pero esta máquina del tiempo tiene dos condiciones. Esta máquina del tiempo permite ir solamente al pasado, no al futuro. Tú puedes viajar únicamente al pasado. Pero su pasado. No puede ir a ver a los dinosaurios, ni puede ir a ver a cuando Colón descubrió América. No, usted puede ir al pasado, pero solamente a su pasado, ¿no? Primera condición. No va al futuro, va al pasado y mi pasado. Segunda condición. Esta máquina del tiempo solamente puede ser usada para reparar o enmendar o evitar errores pasados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que tuve un pololeo, pero esto es verdad, ¿eh? Tuve un pololeo horrible. Eh, no voy a hablar mal de mi ex polola porque tampoco está para defenderse, pero fue un pololeo, y creo que fue malo para los dos. No fue un pololeo bueno para mí, no fue un pololeo bueno para ella, nos hicimos mucho daño, éramos jóvenes, ¿no? Pero yo creo que si pudiera tomar una máquina del tiempo y arreglar errores de mi vida pasada, por ejemplo, evitaría ese pololeo. O sea, llegaría al momento anterior en que le invité a salir y digo, no le invito a salir, no le pregunto cómo se llama, que ella siga su vida por acá y yo sigo mi vida por acá. No, qué maravilla sería, po, ¿no? Arreglo todos mis cagazos pasados y dejo mi vida tiquitaca. Sí, pues no, sí, está la paradoja de que, claro, si cambio algo para atrás, cambia todo para adelante, sí, Telain tiene razón. Pero cómpreme el ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Sabemos que esa máquina del tiempo no existe y que yo no puedo reparar mis errores del pasado. Entonces, si esa máquina del tiempo no existe, pero esos errores que me gustaría reparar son reales, con mayor razón se asienta la pregunta, ¿cómo he de vivir la vida de forma tal que sabiendo que no soy perfecto, que siempre me voy a equivocar, pero cómo he de vivir la vida para que pueda llegar el momento de decir, si esa máquina del tiempo existiera, no la usaría, porque estoy en paz con todas mis decisiones, que estoy contento con todo lo que elegí, no arreglaría nada. Qué maravilla sería poder vivir así, ¿no? O sea, ¿merece la pena pensar, reflexionar profundamente cómo de vivir mi vida? Sí. Si esa reflexión usted la ha hecho o le hace sentido o le encuentra válida, puede que Aristóteles le diga algo, pero algo en serio, no simplemente para sacar su 7 en la prueba y pasar el ramo, que es lo que menos me importa. Y puede que Kant le diga algo valioso, o a lo mejor no, pero lo que le diga le puede resultar valioso porque la pregunta que se hizo Kant o el problema que vio Kant también lo está viendo usted, que parece que la vida no merece ser enfrentada de cualquier manera. La vida no se improvisa, o no se improvisa del todo, ¿no? Buena película, About Time, me dice la. Claro, hay cosas que se improvisan, po, obviamente, ¿no? Ya llegaron mis niños, no hay comida, tengo taquiarines, tengo huevo, ya, me invento un almuerzo, ya, improvisé el almuerzo, evidentemente, pero las grandes decisiones no se pueden improvisar, ¿no? Pero eso te está diciendo a su modo Aristóteles, eso te está diciendo a su modo Kant. O sea, a mí no me interesa una aproximación histórica a lo que dijo Aristóteles, me interesa traer a Aristóteles hoy, 2300 años después de lo que dijo, y hacerlo vivo, y hacerlo significativo. Y eso es bonito, ¿no? Pero tiene que ver con la culpa o no. Uy, que me están metiendo preguntas que son de un peso. Yo creo que la pregunta de la Javiera es como para ir a tomarse una cerveza. Evidentemente no Javiera conmigo, sería impropio. Estoy hablando de que es una pregunta como para ir ya, oye, vamos a tomar una cerveza, como diciendo, es una pregunta que es como para horas de conversación, ¿no? Pero antes que la pregunta de la Javi, yo tengo una pregunta de don Patricio, creo que la dejé sin responder, ¿no? Una pregunta que está arribita, ¿no? Que Patricio me dice, oye, profesor, ¿por qué le hice una pregunta antes? Pues ya. ¿Cómo evitar pensar que la felicidad sea un constructo? Oigan, claro, Aristóteles no tenía en mente
tremenda. También es una pregunta como de ya de whisky, de un buen whisky, ¿no? Ahí compartiendo con los amigos, ¿no? Pero, claro, tengo que responder la pregunta en 5 minutos. Eso es muy difícil. Pero, claro, Aristóteles no tenía en mente dos categorías que ahora están muy en boga en la filosofía. La categoría de construcción, una construcción social, y la categoría de construcción, ¿no? Ya está mucho Derrida, está mucho Foucault, un poco antes ya por Sartre, ¿no? Esta filosofía tan como existencialista del siglo XX, fundamentalmente de pensadores franceses, ¿no? Una filosofía muy atractiva, muy interesante. Pero claro, según estos pensamientos, que tampoco yo no soy experto en Derrida, insisto, no soy experto en Foucault, algo sé para hablar no con propiedad, pero sí con cierta seriedad y profesionalismo. Claro, postulan que en el fondo no hay como realidades arquetípicas, no hay estructuras ontológicas en la realidad, ¿no? No hay naturalezas, no hay cuididades en sentido platónico de la palabra, ¿no? Como arquetipos eternos de lo que las cosas deben ser. Todo obedece a creaciones que se dan en la cultura y en el tiempo, creaciones o construcciones que se pueden después eventualmente deconstruir. Entonces, toda la moral cristiana sería una construcción que emergió en un cierto momento histórico, pero dado los tiempos actuales, esa construcción la hemos deconstruido, ¿no? Hemos derribado los viejos pilares de la moral cristiana. Así un poco lo diría Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. Estamos en tiempos de la posverdad o como lo quieran plantear. Entonces, claro, en ese contexto lingüístico, terminológico, la felicidad no es una cuididad, una idea platónica, una esencia atemporal o metafísica, sino que la felicidad tendría más bien que ver con una categoría de orden histórico, de orden cultural, de orden afectivo, y ciertamente eso es un poco lo que permea hoy, porque ya no prima la metafísica aristotélica en el mundo actual, no prima la metafísica tomista, el universo en sí mismo carecería de una inteligibilidad propia y todo obedece finalmente a interpretaciones hermenéuticas en función de un horizonte que no trasciende nunca el más allá del tiempo, ¿no? Y ahí meto un poquito a Gadamer y meto un poquito a Heidegger también, ¿no? Entonces, en la medida en que se derrumba la metafísica, en la medida en que Dios ha muerto, como diría Nietzsche en esa frase tan significativa y tan comentada y tan potente, Dios ha muerto, claro, y con él también las ideas platónicas y la metafísica de Tomás de Aquino. Claro, ¿qué nos queda? Simplemente realidades culturales y realidades históricas. Y como la cultura y la historia son categorías dinámicas, no hay nada permanente. Y lo que llamamos felicidad corresponde a un cierto arquetipo que podemos después perfectamente deconstruir, ¿no? De hecho, hoy en día hay un arquetipo así, que es el paradigma de la sociedad de consumo. Incluso hay rankings de felicidad y se dice, claro, Noruega, Finlandia son los países más felices, y después viene, no sé, pues después viene Estados Unidos, después viene Japón, y por acá está Chile, Chile está en el lugar 34. ¿En función de qué criterio? Un cierto bienestar, una cierta capacidad de consumo de bienes materiales, bienes externos, diría Aristóteles, o sea, la cosa por ahí no va, diría Aristóteles, ¿no? Pero en cierto modo tenemos un cierto paradigma de lo que es la felicidad, que es un paradigma que vale para el hombre y mujer posmoderno eh, en la sociedad de consumo de un país occidental desarrollado o en vías de desarrollo. Habrá que preguntarle si los griegos pensaban que la felicidad era eso, o los budistas en el Tíbet, porque intuyo que tienen una noción de felicidad un poco distinta. Entonces, claro, es cierto que la concepción de felicidad depende mucho del momento histórico de la cultura, sí, y en ese sentido podría ser la felicidad una creación, un constructo histórico-social.
Sí, y sin embargo, Aristóteles presenta su modelo ético como con una metafísica detrás. Entonces, cuando hablamos de ética clásica o ética de la finalidad, eh, habrá que saber mostrar la presencia o ausencia de una metafísica detrás que le da estructura, sostén y apoyo. Porque yo me atrevería a decir, en una concepción del hombre o de la mujer, del ser humano, como aquel que posee una cierta naturaleza y esa naturaleza eh, eh, es normativa, porque es una naturaleza que tiene una cierta finalidad objetiva. Claro, en ese contexto la felicidad es algo objetivo, no me gusta la palabra, pero es algo, tiene una cierta acuidad la felicidad, eh, con ese elemento un poco platónico de una idea eterna, arquetípica, y no simplemente algo sujeto al devenir del tiempo, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que Aristóteles diría la felicidad no es una construcción social. Pero Aristóteles no te va a hablar en esas coordenadas, porque no se manejaban esas coordenadas conceptuales, ¿no? Pero si pudiéramos decir Aristóteles o reformular a Aristóteles con esas categorías, te diría no, la felicidad no es una construcción social, es una estructura antropológica, pero que se arraiga más en la naturaleza humana que en la historicidad o en la cultura en la que ocurre que esa naturaleza humana le ocurre existir aquí y ahora, ¿no? Es decir, habría un sustrato más profundo que lo histórico y un sustrato más profundo que lo cultural, que sería la concepción de la naturaleza humana. Naturaleza humana que hoy se tiende a negar. Por ejemplo, Heidegger, cuando habla del ser humano, habla del Dasein. No sé si ha leído Ser y Tiempo, si no, no da lo mismo. Insisto, Heidegger no pasa nada si no lo conocen. No voy a hacer ninguna pregunta de Heidegger en ninguna prueba. Pero claro, Heidegger, ¿por qué llama al ser humano el Dasein? Dasein es ser ahí. Entonces, para Heidegger el ser humano es un proyecto abierto, un proyecto futuro, el ahí del ser, de hecho Dasein significa en alemán ser ahí, es una apertura hacia el futuro, pero es pura apertura. No hay un algo que se abra. Esta crítica la hace mucho un filósofo español que se llama Antonio Millán Puelles, ¿no? Y muchos otros, pero tengo muy en mente a Millán Puelles, ¿no? Dice, en Heidegger no hay naturaleza humana, no hay un qué que defina la esencia del humano. El humano es un hecho histórico tan volátil como el tiempo mismo, ¿no? Todo eso es muy nichero también, pero todos estos tipos de Derrida, Foucault, son deudores de Nietzsche. Y Nietzsche es una figura gigantesca en la historia del pensamiento. Nietzsche es fascinante. Lo odiamos o lo amamos, pero Nietzsche es fascinante. O sea, no se puede ser indiferente ante Nietzsche. A Nietzsche se lo ama con pasión o se lo odia con pasión. Pero así como, Nietzsche me da lo mismo, es difícil. Puede ocurrir, pero por Dios que es difícil, ¿no? Porque Nietzsche da en el punto exacto donde hay que dar. Nietzsche dice, hay que tirar los dardos acá. Si Dios ha muerto, ya no hay arriba ni no hay abajo, no hay bien ni mal. Más allá del bien y el mal, habla Nietzsche. ¿No? Ya no tenemos una brújula metafísica que nos indique ningún norte, porque no hay norte, ni tampoco hay sur. ¿No? Hay hacia un donde sea. ¿Y quién determina el donde sea? El superhombre, que supera la moralidad cristiana, que supera estos arquetipos absurdos que ya se han derrumbado porque Dios se murió, según él. No. Y es fascinante porque Nietzsche no dice simplemente Dios no existe. ¿Por qué no dice Dios no, por qué dice Dios ha muerto? ¿Por qué lo plantea así? Es para darle vuelta mucho rato, ¿no? Eh, Perdón, don Patricio, me alargué mucho con su respuesta, pero la respuesta era muy interesante.
Yo creo que en la medida en que para Aristóteles hay una naturaleza humana como una categoría que trasciende el devenir del tiempo, y en la medida en que la ética aristotélica se sustenta en una metafísica del ser, quizás eso también habrá que explicarlo porque es un concepto medio raro, metafísica del ser, por eso ¿qué significa eso? Bueno, vamos viendo. En la medida en que eso es así, podríamos decir que la ética aristotélica o la ética o la ética, perdón, de la virtud o la ética de la finalidad o felicidad también, digámoslo, es una ética objetiva donde la felicidad tiene una sustancia, tiene un qué, no es una plasticina amorfa, ¿no? Sino que es un ladrillo bien constituido, bien definible. Don Pato, no sé si le respondí. Yo soy de respuesta, a mí me cuesta mucho responder en corto, es un defecto profesional muy grande, me cuesta mucho responder en sí y en no. Me gusta matizar las respuestas y darle un contexto a las respuestas. Y si me alargué mucho, ustedes me podrán. Ah, y lo otro, entonces, lo primero, aquí viene la autarquía, po, porque si la vida tengo que asumirla, tengo que tener autarquía, autogobierno, autodominio, ¿no? Eh, para que esas vicisitudes de la fortuna, que siempre van a ocurrir, no me impiden a mí la consecución de la felicidad, que es la imagen que yo pongo del jinete que tiene las riendas del caballo bien firmes, porque el caballo tiene su propio ímpetu, pero si tengo las riendas firmes del caballo, finalmente para dónde vaya el caballo lo decide el jinete. Entonces, si el caballo con su ímpetu es la fortuna que puede ser buena o mala, el jinete con las riendas bien amarradas es el agente moral que tiene autarquía y que gobierna su propia vida para bien o para mal, y que puede conquistar o no la felicidad como algo que fundamentalmente depende de su propio obrar. Esa idea, quedémonos con esa idea, ¿no? De que la autarquía, al menos desde una reflexión muy inicial y muy introductoria, es un concepto clave porque te denota la capacidad de autogobierno o autodominio que toda agente moral necesita para enfrentar la vida sin que esa vida dependa de lo que exteriormente te pase, bueno o malo. Cierro ahí. Y me pasé de la hora. Perdón, siempre me paso. No sé si hay alguna pregunta. Están los apuntes. Creo que los apuntes quizás está un poquito más ordenado. Lamento si no respondí todas las preguntas del chat. Creo que una hora se hace muy poco. Me encantaría tener dos. Me pagarían el doble, pero bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Muy fome. No tengo buena clase, me dice Pablito. Qué bueno, don Pablito, que le haya gustado mi clase. Ya, oigan, son lo mejor, son buen curso ustedes. Estuvo entretenido. Yo también la pasé bien. Ya, Pochi, oye, la clase está grabada, insisto, la clase está grabada y ya estoy redactando los apuntes de la siguiente clase. Así que apenas las tengo, se los mando también por Blackboard. Y oigan, una cosa, ya, sí, le debo a la Javi, una respuesta más elaborada a la Javi. Una cosa, perdón, no se puede hacer clase así, bueno, hay que estar ahí presencial, pero bueno, me gusta la presencialidad. Eh, en fin. Y bueno, y Humberto Giannini, un gran filósofo chileno, decía Humberto Giannini en un libro que se llama La reflexión cotidiana. Creo que hoy por hoy muy probablemente haya más filosofía en las tabernas, en los bares, que en las salas de clase, ¿no? Y hay más libertad. Ya, ya chiquillos, buenas noches a todos, a todas. Les mando los apuntes de la siguiente clase. Sí, don Diego, yo le mando, yo creo que mañana en la tarde, una selección de textos para la próxima clase y le mando los apuntes de la siguiente clase. Uy, hay que pasar la lista. Antonella, ¿me permiten no me pasé de la hora? Ya, Antonella, ¿usted me puede recordar pasar la lista la próxima clase a tiempo? Que se me olvida. Ya, perdón, soy un profesor volátil, despistado
y soy un desastre con esas cosas. Y así, no sé, de alguna forma, ya, estamos en marcha blanca, la próxima semana pasamos la lista de forma completamente rigurosa, porque además es una deferencia a los alumnos y alumnas que cumplen, que se conectan a la hora, así que también no soy indiferente a eso. Ya, pues, buenas, voy a dejar de grabar, detener la grabación.